Buenas tardes a todos, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca de lo que es la enfermedad hipertensiva en el embarazo. Los trastornos hipertensivos en la gestación representan un importante problema de salud. ¿Y por qué? Porque representan una de las principales causas de muerte y mortalidad materno-fetal. Y para adentrarnos propiamente en lo que es, y además de lo anteriormente dicho, también es importante mencionar que los trastornos hipertensivos en la gestación representan el 10% de todas las complicaciones de los embarazos y sus formas más graves, como lo son la preeclampsia y la eclampsia, representan alrededor del 4.4% de todos los nacimientos. Para adentrarnos propiamente en lo que es el tema de la enfermedad hipertensiva en el embarazo, es importante primero definir hipertensión arterial, ¿verdad?, en la gestación. Son elevaciones de la presión arterial mayor de 140 o 140 sobre 90 milímetros de mercurio en dos tomas separadas de 4 horas con la paciente previamente sentada en reposo, luego de reposo de 10 minutos, con el brazo a la altura del corazón. También es importante tener en cuenta que en la primera visita se debe hacer la medición de la tensión arterial en ambos brazos. ¿Cómo definimos proteinuria? Como la presencia de más de 300 miligramos de proteínas en orinas de 24 horas en ausencia de una infección urinaria, o el cociente de proteína creatinina mayor de 0.3. El Doppler de arterias uterinas es un estudio imagenológico ecográfico, un estudio ecográfico que evalúa lo que es la perfusión uteroplacentaria. Esta es muy importante ya que cuando es patológica se va a encontrar una muesca al inicio de la diástole llamada nototrocodiastólica. Este estudio se realiza principalmente en las pacientes de alto riesgo que tengan factores de riesgo a partir de las 20 a las 24 semanas. Ahora hablaremos de lo que son las categorías de la hipertensión en el embarazo. La primera de ellas es la hipertensión crónica. Esta se da antes de la gestación o se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación o persiste después de las 12 semanas postparto. La hipertensión inducida por la gestación, esta es aquella elevación de la tensión arterial que se da después de las 20 semanas de gestación. Esto se va a subdividir en hipertensión gestacional y preeclampsia. La hipertensión gestacional se representa por proteinuria y estudio Doppler uterino normal. Esta es transitoria cuando desaparece a las 12 semanas postparto y es crónica cuando persiste después de las 12 semanas postparto. La preeclampsia es aquella que se representa con proteinuria positiva y estudio Doppler uterino patológico. Esto tiene más profundidad, más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. La eclampsia, esta se define como la aparición de convulsiones de tipo gran mal o convulsiones tónico-clónicas o coma que son no atribuibles a otras causas, es decir, en una paciente con preeclampsia. El síndrome de Hell, esta es una complicación de la preeclampsia grave, una variante de la preeclampsia grave, que se va a diagnosticar cuando va a aparecer hemólisis, que se representa con un LDH mayor de 600 unidades internacionales sobre el litro, elevaciones de las transaminasas o TGO, TGT, el doble de su valor normal, o trombocitopenia, con plaquetas menores de 100.000. También hablamos de lo que es una preeclampsia sobreañadida o hipertensión crónica, cuando hay un empeoramiento de las cifras tensionales en estos pacientes o cuando hay una aparición o empeoramiento de lo que es la proteinuria y también aparición de signos y síntomas clínicos que evidencian una falla multisistémica en estas pacientes. Ahora hablaremos de lo que es hipertensión gestacional. Esta es también llamada transitoria o tardía. Esta se define como una elevación de la presión arterial de carácter leve que se da al final del embarazo o en el parto o en el puerperio precoz, es decir, aparece al final de la primera semana del puerperio. ¿Cómo se maneja? Se realiza un control antenatal
El control es cada 1 o 2 semanas después del diagnóstico, reposo relativo, es decir, cero actividad física, una dieta normal, normocalórica, normoproteica, se administra aspirina, 81 miligramos o 181 miligramos al día, desde el diagnóstico hasta la semana 36. Se realiza un autocontrol de la presión arterial de 2 o 3 veces por semana, el control analítico, en el caso de que haya un cambio en la clínica de la paciente, una hematología completa. ¿Sí? Funcionalismo renal, creatinina, sodio, potasio, ácido úrico, funcionalidad hepática como TGO, TGP, LDH también y tiempos de coagulación. También se realiza el cociente proteína creatinina en caso de que haya algún cambio en la clínica de la paciente y control del bienestar fetal. Ahora hablaremos de la preeclampsia. ¿Cómo la definimos? Según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, Ginecólogos y Obstetras, la define como una enfermedad hipertensiva específica del embarazo con compromiso multisistémico, que se da, como ya dijimos, después de las 20 semanas de gestación, más cerca del término, y que se puede superponer a otro trastorno hipertensivo, eliminando la dependencia del diagnóstico de proteinuria. ¿Por qué se elimina la dependencia del diagnóstico de proteinuria? Porque pueden haber pacientes que presentan una clínica o un fallo, clínica de falla multiorgánica, que no necesariamente tienen proteinuria. Entonces, por eso se elimina la dependencia de la proteinuria para el diagnóstico de la preeclampsia. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que una paciente pueda presentar preeclampsia? Bueno, nulipariedad, diabetes gestacional, los extremos de la vida como lo son más de 40 años o menos de 18 años, antecedentes familiares de preeclampsia, enfermedad renal, cuando hay inseminación artificial, complicaciones en embarazos anteriores como RCIU, hipertensión crónica, hipertensión arterial crónica, embarazos, gestaciones múltiples, muerte fetal en útero. Y además de los factores de riesgo que ya mencioné, también otro factor de riesgo es el índice de masa corporal mayor de 30, intervalos intergenésicos largos mayores de 7 años. La prevención. Desde el 2013, creo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda para la prevención de la preeclampsia la administración de aspirina. ¿En cuáles pacientes? En pacientes que tengan una historia clínica o antecedentes personales de más de un embarazo previo de preeclampsia o que hayan presentado preeclampsia temprana, es decir, antes de las 34 semanas. Lo más importante actualmente para la administración de la aspirina pues, es la historia clínica de la paciente para poder administrar este medicamento. Esta profilaxis se hace a partir de las 12 semanas y 28 semanas, es decir, al final desde el final del primer trimestre. Además de ello, también la administración de suplementos de calcio de 1.5 a 2 gramos al día, solamente en población con ingesta baja de calcio. Ahora vamos a hablar de lo que es la fisiopatología de la preeclampsia. Existen varias teorías que intentan explicar cuál es su causa, sin embargo, la más importante de ellas habla de que todo comienza con una falla en la implantación ovular en la decidua, motivado por varios factores genéticos, factores que hablan de una mala actuación inmunitaria de la madre, alteraciones vasculares y uterinas y otros factores desconocidos.
Pero ¿qué sucede en un embarazo normal, con una anatomía y una fisiología normal? Las células espirales están encargadas de generar la perfusión placentaria y además esta a su vez de suministrar sangre al feto. Pero esto va a ser gracias a la migración o a la invasión de células del citotrofoblasto hacia la capa muscular de las arterias espirales, ¿verdad? Que hacen de estos vasos, como podemos ver acá, vasos de gran capacitancia y de poca resistencia. ¿Qué va a suceder en la ¿qué va a suceder en la preeclampsia? En la preeclampsia no va a haber una invasión de estas células del citotrofoblasto hacia la capa muscular de las arterias espirales y entonces no va a haber una dilatación vascular, van a ser de estos vasos que sean estenóticos, va a haber una subperfusión placentaria, posteriormente va a haber una insuficiencia uteroplacentaria que va a ser gracias a una isquemia. Esta isquemia o esta insuficiencia va a generar la liberación por parte de esta de sustancias citotóxicas a nivel del plasma, que van a circular en el plasma, pero primero estas sustancias van a generar una disfunción y posteriormente van a generar una lesión endotelial generalizada. ¿Y cómo se va a representar esto molecularmente? Bueno, va a haber una disminución del factor de crecimiento endotelial vascular, es decir, un factor angiogénico, va a haber una disminución de este y va a haber un aumento de un factor angiogénico llamado SFLT1. Además de ello, esto también se va a ver representado por un desequilibrio de las sustancias vasoactivas, como una disminución en lo que es el óxido nítrico, una disminución de la prostaglandina 2, y además va a haber un aumento del tromboxano A2 y prostaglandinas, que son vasoconstrictores. ¿Qué va a suceder? Eh, ¿Qué va a suceder consecuentemente? Bueno, se va a producir una vasoconstricción generalizada. ¿Y cómo? Bueno, va a ser gracias a un aumento de la resistencia vascular periférica que lógicamente va a causar un aumento de la presión arterial. Y además de todo esto, el aumento de los tromboxano A2 va a aumentar el consumo de plaquetas y va a generar, pues, va a estimular la agregación plaquetaria que va a generar microtrombos que a su vez van a obstruir y van a alterar la perfusión de parénquimas como la placenta, como ya lo dijimos, el riñón, el hígado, el cerebro y pues lógicamente esto explicaría la clínica de una paciente con preeclampsia.